Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo los trata este verano? O más bien, ¿cómo tratan ustedes al verano? Aquí estamos en el Peras y Manzanas veraniego y no es que yo quiera aumentar a ninguno de sus tipos de estrés, pero tenemos que hablar del estrés financiero. ¿Y por qué tenemos que hablar del estrés financiero? Pues porque el INEGI acaba de sacar una encuesta, ya hace unas cuantas semanas, sobre salud financiera, la ENSAFI, una encuesta que mide pues el bienestar. No sé si bienestar es la palabra correcta o más bien el nivel de estrés que tenemos los mexicanos frente a nuestras finanzas personales, es decir, cómo manejamos el ingreso, el ahorro, las deudas, los créditos, y no solo cómo los manejamos, sino si nos generan estas situaciones financieras algún tipo de estrés. Es decir, aunque la encuesta se llama sobre salud financiera, pues quizás lo que mide es la falta de salud financiera, ¿no? ¿Qué tanto nos agobia tener pocos ahorros o no nos agobia nada? ¿O qué tanto nos agobia o nos estresa tener deudas o tener algún tipo de crédito? Ahora, los resultados de esta encuesta, que obviamente pueden ustedes consultar en su totalidad en la página del INEGI, tienen un componente muy interesante y es que son transversales. A mí esa palabra transversalidad me parece que se ha vuelto un poco como empoderamiento o más recientemente como sostenibilidad, que luego no sabemos qué quiere decir, pero en este caso a lo que nos referimos es que mide todas las preguntas que hace, las mide diferenciando entre mujeres y hombres. Y pues de repente tener esta información a la mano nos sirve para pues quizás tener menos mitos o más datos sobre algunos de los mitos que tenemos sobre si las mujeres ahorran más, si las mujeres ahorran menos, si las mujeres se agobian más, si las mujeres tienen más o menos estrés. En fin, me parece que es una encuesta que no tiene desperdicio porque habla un poco de la forma en la que nos organizamos en términos de dinero cada uno de los mexicanos y cómo podemos hacer, si es que nos interesa, hacer algo para cambiar esto. Así que vamos con los resultados. La encuesta se levantó durante 2023 y ahí tienen ustedes lo que nos dice. De entrada, 17.8% de las personas mayores de 18 años presentó un nivel alto de bienestar financiero, es decir, casi 18% de los adultos se expresan como que no tienen broncas financieras, bienestar financiero, ese es el término que se utilizó. De todos los adultos encuestados, 31.4 dijo que tiene un nivel medio alto de bienestar financiero y 50.8% un nivel medio bajo o bajo de bienestar financiero. Es decir, la mitad tiene bienestar, la otra mitad no tiene bienestar, por simplificarlo de alguna manera muy clara. De estas personas encuestadas, 48.4% dijo que tiene preocupación de que sus deudas se acumulen y 16.1% consideró que su deuda, la deuda que cada uno tenía, era alta o excesiva. Y luego, si vemos el otro lado de la moneda, por decirlo de alguna manera, y en lugar de hablar de salud financiera o de bienestar financiero, preguntamos sobre estrés, lo que vemos es datos que quizás parecen contrastar. 36.9% de la población se encuentra en un nivel alto de estrés financiero. Esto me llama la atención porque ya habíamos dicho que 17.8% de la población
tiene un buen nivel, un alto nivel de bienestar financiero y 50% de la población, más de 50% de la población tiene un nivel medio, bajo o bajo de bienestar. Y pues una cosa es que no tengan bienestar y otra cosa es que les generen estrés. Entonces, lo que vemos es que 36.9% de la población se encuentra en un nivel alto de estrés financiero, 34.6, casi 35% en un nivel moderado y 28.5% en un nivel bajo o nulo de estrés financiero. Ahora, ¿qué quiere decir estrés financiero o qué causa el estrés financiero? Bueno, de estos números que menciona y que genera esta encuesta de salud financiera, nos dice que de las personas encuestadas, 34.9%, casi 35%, tienen tanto estrés financiero que ya experimentan un malestar físico. Vamos a contrastar un poquito los números. Por un lado, 17.8% nos dice que tiene un nivel alto de bienestar, 36.9% nos dice que tiene mucho estrés financiero y casi 35% nos dice que su estrés es tal que ya tiene malestares físicos. ¿Qué son estos malestares físicos? ¿Cómo se ven? Dolor de cabeza, gastritis, colitis, cambios en la presión arterial. Y yo agregaría, no es que nos lo diga la encuesta en este momento, pero seguramente también les quita el sueño o también da insomnio. Ahora, no en todos los estados pasa lo mismo. Normalmente lo que estamos viendo conforme a esta encuesta, se le preguntó a la población de las diferentes entidades del país si tienen los ingresos suficientes o los ingresos necesarios más bien para pues cubrir sus necesidades financieras. Y lo que vemos es una diferencia muy clara entre los estados del norte y los estados del sur. Diferencia que quizás no nos sorprenda porque es una diferencia que ha existido durante muchos años y que en poco ha disminuido, pero la encuesta de salud financiera lo deja muy claro. Quizás una excepción, más o menos una excepción, es Yucatán, que bueno, normalmente la consideramos en el sur-sureste, pero Yucatán tiene métricas distintas. Ahora, vámonos un poquito a temas ya de bienestar financiero, así como se hizo la pregunta a nivel estatal. Quintana Roo es el estado que más bienestar financiero reporta. 56.3% de la población de Quintana Roo manifiesta tener bienestar financiero, mientras que los estados que menos bienestar financiero tienen, pues bueno, se imaginarán ustedes cuáles son: Oaxaca y Guerrero. Chiapas está muy cerquita de esos, está en los 5 últimos, pero el último es Guerrero. Un poquito más arriba está Oaxaca, luego sigue Zacatecas. Zacatecas me sorprendió un poco ver a Zacatecas con menos bienestar financiero, este es el término utilizado, que Chiapas, por ejemplo. Los últimos 5 son Chiapas, Morelos, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero, y el promedio nacional, pues bueno, ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿cómo se ve la diferencia entre mujeres y hombres? Más mujeres tienen un nivel bajo de bienestar financiero. 22% de las mujeres dicen tener poco bienestar financiero, mientras que 16% de los hombres se encuentran en esta situación. Y evidentemente en el otro extremo, pues tenemos más hombres que mujeres. 20.8% de los hombres tienen un nivel alto de bienestar financiero y únicamente 15.2% de las mujeres. Ahora, ¿qué tanto les preocupa? Vamos al otro lado, no el bienestar, sino el estrés. Más allá de preocuparles, ¿les genera estrés o no les genera estrés? Y aquí, bueno, lo que vemos es que a 25.6% de las mujeres no les genera nada de estrés, pero a las que sí les preocupa mucho. Y esas son 42.2% de las mujeres dicen tener un nivel alto de estrés financiero. Y estos datos están, por decirlo de alguna forma, mejor distribuidos entre los hombres. 32% de los hombres expresa tener un nivel bajo de bienestar financiero, de estrés financiero, o poco o nada de estrés financiero. 37% dice tener un nivel moderado de estrés y 30.7%
de los hombres expresan tener un nivel de estrés financiero alto. Así que más mujeres se estresan mucho que los hombres que se estresan mucho en este nivel. 30.7% de los hombres y 42.2% de las mujeres. Ahora, hay muchos temas adicionales a estos que son más generales de la encuesta y es, por ejemplo, los grupos de edad que ahorran. ¿Quiénes ahorran? Bueno, pues uno pensaría que deben de ahorrar más los jóvenes y sí, la verdad es que eso es lo que nos muestra esta encuesta. Lo que nos dice esta encuesta del INEGI es que el 59.6% de los jóvenes entre 18 y 29 años tienen algún tipo de ahorro y conforme va avanzando la edad de las personas, pues va disminuyendo el porcentaje de personas que tiene ahorros. No necesariamente los ahorros, sino el porcentaje de población de estos grupos etarios que tiene ahorros. Entonces, de la población joven, 18 a 29 años, 59.6% tiene ahorros, mientras que de las personas de 65 y más años, únicamente 41.3% de la población tiene ahorros. Sí, quizás es porque uno en la vida se los va gastando, pero bueno, esto es lo que nos muestra el INEGI. Ya luego tendríamos que averiguar más las causas. También nos da información de los estados. ¿Qué estados ahorran más por población en términos de porcentaje de población? Y aquí ya no son tan claras estas diferencias entre los estados del norte y los estados del sur. Yo platicaba hace un momentito que en los estados del centro y norte típicamente vemos una mayor o ingresos mayores reportados, mientras que cuando hablamos de ahorros, esa diferencia no se ve tan evidente como en otras métricas económicas. Aquí lo que vemos en la población adulta, la población mayor de 18 años que tiene ahorros, pues está bastante distribuida a lo largo del país. ¿Cuáles son los estados que tienen más ahorros? Pues entre ellos está Sonora, por ejemplo, 67.6% de los sonorenses manifiestan tener ahorros. Puebla, 61.3% de los poblanos tiene ahorros, 62% de los tabasqueños tiene ahorros. Entonces, estamos viendo ya como una distribución distinta, mientras que en el caso de Chiapas, únicamente 36% de la población tiene ahorros, o en el caso de Tamaulipas, que únicamente llega a 38%. Ahora, hay uno de los temas que me parece que quizás sea más interesante. ¿Cuánto ahorran? ¿Cuánto ahorra la población en México? Y aquí los datos a mí me parece que son impresionantes. Y me parece que son impresionantes porque me parece que el nivel de ahorro, pues, deja mucho que desear y también responde a las métricas de ingreso o de salarios que tenemos en el país. A ver, ¿cuánto ahorra la población mexicana? Recordemos, esto es la parte del ahorrador. No estamos hablando de los grandes datos de ahorro en el sistema financiero. No, esto es una encuesta que le pregunta a las personas cuánto están ahorrando y cómo están ahorrando. Bueno, de la población de 18 años y más que dijo que ahorraba, ¿cuánto ahorran estas personas? 57.3%, es decir, la mayor parte de quienes ahorran, y yo voy a agregar el adverbio aquí, únicamente hasta una quincena de lo que suele ser su ingreso o su salario. 57.3% tiene ahorros que equivalen únicamente hasta una quincena de lo que ganaban o de lo que recibían. Me parece una cifra muy importante, sobre todo cuando pensamos posteriormente en temas de empleo, de ocupación, de necesidades, de consumo. Sí es un dato que llama muchísimo la atención. Lo repito, 57.3% de la población que ahorra tiene ahorrado más o menos hasta una quincena del equivalente a su ingreso. Ahora, ¿cómo se van distribuyendo? 19.8% tiene ahorrado hasta un mes de lo que gana o de lo que recibe, 12.6% de 2 a 3 meses de lo que ingresa
y únicamente 10.3% del ahorro equivale a más, o 10.3% de las personas que manifiestan tener un ahorro tienen más de 3 meses de lo que ganaban o de lo que recibían. Me parecen impresionantes. Quizás este es el dato que más impresionante me parece. Ahora, siempre se dice que las mujeres ahorran más. Y sí, será, pues lo que nos muestra esta encuesta es que no necesariamente, bueno, que no sucede esto. De toda la población encuestada, las mujeres, o más bien 8.6% de las mujeres ahorran y 12% de los hombres ahorran. La brecha es de 3.4 puntos porcentuales. Aquí lo que vemos es que la población de mujeres, la población que ahorra menos, porque 63.3% de las mujeres que dicen ahorran únicamente hasta una quincena, mientras que los hombres ahorran más. Eso me parece bien interesante. Las mujeres, conforme a lo que nos dice esta encuesta, no ahorramos más que los hombres, y las que sí ahorramos o las que sí ahorran pueden ahorrar o ahorran menos o tienen ahorrado, más bien tienen ahorrado menos de lo que ahorran los hombres. Me parecen datos interesantes también. Ahora, de estas personas ya hablamos de el ahorro, del bienestar, del estrés, y hay otro lado que es la deuda. ¿Cuánta población, cuántos adultos tienen un crédito, tienen algún tipo de deuda? Algún tipo de deuda, cualquier tipo de deuda. Bueno, pues 36.2% de la población expresa tener algún tipo de deuda, y aquí los hombres tienen más deudas, o tienen más hombres que mujeres tienen deudas. 38.7% de los hombres expresan tener algún tipo de deuda, mientras que este porcentaje en el caso de mujeres pasa a 34%. Entonces el total 36.2%, y si lo dividimos entre hombres y mujeres, los hombres 38.7% de los hombres y 34.1% de las mujeres manifiestan tener algún tipo de deuda. Ahora, de estas personas que tienen deudas, pues la verdad es que no crean que la gran mayoría considera que su nivel de deuda es alto o su nivel de deuda es excesivo. Para nada. Únicamente 5% del total expresó o consideró que su deuda total era excesiva, el nivel de deuda que tenían era excesivo, y en términos generales, más bien la respuesta estuvo hacia el lado de lo moderado. Normalmente lo que vemos, 49% de la población encuestada dice que su nivel de deuda es moderado. Ahora, hay un último dato que les quiero comentar con ustedes. Hay una pregunta que se le hace a las personas en esta encuesta, que son: ¿qué haces cuando no tienes dinero suficiente, cuando no tienes recursos suficientes para cubrir tus gastos? ¿Qué tienes que hacer? Y bueno, las personas obviamente van respondiendo según las acciones que han ido implementando, que implementan para que les alcance. La primera, que me parece que suena obvio, es pues bajo mis gastos, ¿no? Si no tengo dinero suficiente para cubrirlos, pues no me queda de otra más que reducir los gastos. Aunque sí queda de otra en algunas ocasiones. ¿Y a qué recurren las personas? Uno pensaría, o quizás podríamos pensar, que nos vamos luego al crédito. Y sí, al crédito, pero no necesariamente al crédito de una institución financiera. Lo que vemos es que la gran mayoría o la mayoría de las personas va primero con su familia o con sus amigos a pedirles prestado. Luego utilizan sus ahorros, lo que tengan guardado. Después piden un adelanto en su salario, un adelanto de nómina, o trabajan horas extras, o hacen quizás un trabajo adicional, o hacen una chambita por aquí, otra por allá, para poder enfrentar sus gastos. Y ya después viene algún uso de crédito, entre comillas, formal, algún crédito de alguna institución financiera. Y el último de los rubros que resulta en SAFI, en la encuesta de salud financiera, se encuentra el de vender o empeñar algún bien. Datos bien interesantes que nos da la encuesta
de salud financiera del INEGI. No me voy a quedar mucho más tiempo en los detalles de hombres, mujeres, estados, pero la verdad es que creo que es una encuesta que no tiene desperdicio, como casi todos los productos que hace el INEGI. La verdad es que siempre nos da muchísima información, así que felicidades al INEGI por esta encuesta. Y bueno, no quiero yo estresarlos, espero no haberles causado ningún tipo de estrés adicional en estas vacaciones, pero sí quería recordarles, no se pasen de gastos justo en esta temporada veraniega para que no incurran en más estrés del necesario y después necesiten una vacación de la vacación. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.